La paz de Cristo, hermanos, para todos. Sean bienvenidos en el nombre del Señor. Amén. Libro de Josué, capítulo 1. Libro de Josué, el capítulo 1, el versículo número 6, 7 y 8. Josué, capítulo 1, versículo 6, 7 y 8. Dice así: esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Sigan. Solamente esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. Todos. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. ¿Cuántos dicen amén? Alguien diga gloria a Dios. Tomen asiento, hermanos, tengan la amabilidad. Amén. Diga gloria a Dios. Hoy vamos a continuar con esta serie que venimos desarrollando sobre el ABC de la vida cristiana. Amén. Y hoy que continuamos con el tema, confiamos en el Señor poder terminar hoy este tema de el ABC de la palabra de Dios. Amén. Luego hablaremos del ABC de la oración, de la adoración y de tantas cosas que necesitamos volver a colocar bases en nuestra vida para seguir creciendo según Dios. ¿Cuántos dicen amén? En los jueves anteriores hemos estado hablando de que la Biblia para nosotros es la palabra de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Que nosotros no tenemos otro libro de autoridad para establecer doctrinas, para establecer principios, para establecer nuestros valores. Es la Biblia. Amén. Es la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. ¿Cuántos dicen amén? Para nosotros la Biblia no es un libro más. Amén. No es un libro más. De hecho, la manera de nosotros leer la Biblia no es como leer cualquier otro libro. Alguien dijo que la Biblia es el único libro que cuando lo lees, su autor está presente. ¿Cuántos dicen amén? Hablando de la palabra de Dios, Jesús le dijo al diablo cuando le ofreció convertir las piedras en pan a causa del hambre por el ayuno que había desarrollado el Señor. Él le dijo: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Si hay un alimento espiritual fundamental para nosotros, es la palabra de Dios. Es la que nos vitaliza y nos nutre el alma, nos nutre el espíritu. Amén. Por esa razón usted necesita, no es una opción, necesita la palabra de Dios. Hay algunos símbolos con respecto al alimento y dice que la Biblia es como la leche. Amén. Dicen que la Biblia es como el pan. Dicen que la Biblia es como la miel que endulza. Y qué bueno es saber esta noche que esta palabra es la que alimenta nuestra alma. ¿Cuántos dicen amén? Los discípulos que andaban con Jesús, según nos lo narra San Juan capítulo 6, ellos estaban ahí con él y habían presenciado junto con la multitud la multiplicación de los panes y los peces. La multitud estaba
en el desierto habían 5,000 hombres, sin contar mujeres y niños. La hora era pasada, el lugar era desierto, no se les podía despedir y que fueran a las aldeas a buscar de comer, porque ya estaba muy tarde. Tenían 300 denarios en la bolsa, pero no alcanzaba para semejante multitud. Pero es allí en el desierto que el Señor pregunta: ¿cuántos panes tenéis? Y por allá alguien dice: aquí hay un muchacho que dice que tiene 5 panes y 2 peces. Y dice el Señor: traedlos. Y cuando el Señor tiene en sus manos esos panes y esos peces, levanta las manos y da gracias. Y cuando él hubo dado gracias, la Biblia dice que los panes se multiplicaron, los peces se multiplicaron y se alimentaron más de 5,000 personas ese día por el milagro de la multiplicación de los panes y los peces. Dicen que la multitud, al ver ese milagro, se acercaron a él para hacerlo rey, y el Señor se hizo a un lado. Pero después siguieron buscándolo y el Señor los detuvo y les dijo: ustedes me buscan porque multipliqué los panes y los peces, por eso me están buscando. A su nombre sea la gloria. Porque hay quienes piensan que Jesús vino a esta tierra a sacar a la gente de la pobreza, y el Señor no vino a eso. Amén. Es más, el Señor ni siquiera vino a la tierra a sanar o a hacer milagros. Ese no fue su propósito fundamental. Amén. En el camino del desarrollo de su ministerio, pues encontró gente con hambre y multiplicó los panes y los peces. Pero él no se la pasó multiplicando panes y peces. En el desarrollo de su ministerio hubo gente con enfermedades, hubo gente necesitada de milagros, y el Señor hizo milagros e hizo sanidades. Diga amén. Pero ese no era el objetivo o el propósito fundamental de Jesús. Él declaró su propósito y dijo: el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Alguien diga gloria a Dios. Alabado sea el Señor. Así que ellos están ahí: no, vamos a hacerlo rey. Este es el que necesitamos, nos da pan y nos da peces, y gratis. Pero cuando el Señor los ve así, les dice: ustedes me están buscando por la comida y porque les multipliqué los panes y los peces, por eso me buscan. Y les dijo: no me busquen por la comida que perece, búsquenme por la comida que a vida eterna permanece. Y les puso el ejemplo y les dijo: ¿recuerdan cuando estaba el pueblo allá en el desierto y Moisés les dio maná del cielo? Amén. Era una comida especial que permitió Dios que descendiera del cielo en medio del desierto. Pero dice el Señor diciéndole a la gente que lo seguía: todo el que comía ese maná del cielo volvía a tener hambre. Todo el que comía ese maná del cielo se moría. Pero yo no les traje maná del cielo. Yo no estoy aquí para darles panes y peces. Les digo: yo soy el pan vivo que descendió del cielo. A su nombre sea la gloria. Y les digo: el que come de ese pan que les multipliqué ahora volverá a tener hambre. Pero el que come del pan que yo le doy no tendrá hambre jamás. A su nombre sea la gloria. El que come de este pan no morirá jamás, porque este es el pan que nos conduce a la vida eterna. Escudriñad las escrituras, porque a vosotros os parece que ellas son las que dan testimonio de mí, y en ellas encontraréis la vida eterna. Alguien tiene que alabar al Señor. Fuerte esa alabanza para el Señor. Y dice
dice que cuando el Señor les dijo esta palabra, la gente empezó a escuchar y dijo, ¿cómo? Dura es esta palabra. ¿Quién la puede oír? Y toda esa multitud que iba detrás de él empezaron a echar para atrás. Yo no, a ese señor no lo seguimos. Señor es como raro, como que yo soy el pan vivo. Y empezaron a irse para atrás, y a no seguirlo. Y se quedaron solo los discípulos de Jesús. Y el Señor, a su nombre sea la gloria. Alguien diga gloria a Dios. El Señor, que no es ningún influencer ni ningún youtuber que anda buscando seguidores, le dijo, señores, ustedes también se quieren ir. Ustedes se quieren ir. No tengo ningún impedimento que hagan lo que están haciendo. Si ustedes se quieren ir, aquí no estamos obligando a nadie a quedarse. El que se quiera ir, se puede ir, les dijo Jesús. Y se levanta Simón Pedro y le dice, discúlpeme, Señor, pero una pregunta, ¿y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? ¿Alguien sabe lo que estoy hablando esta noche? A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Han habido situaciones en nuestra vida, han habido circunstancias que han tratado de sacarnos de este lugar que es la iglesia, que han tratado de alejarnos del Señor. Pero cuando recordamos lo que Jesús nos ha dado, lo que su palabra ha hecho en nosotros, tenemos que decir, sea como sea, ¿a dónde vamos a ir? Solo Él tiene palabras de vida eterna. Alguien que lo alabe a Él esta noche. Hay poder en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Por eso nosotros amamos esta palabra. La amamos. Bendito sea el Señor, porque esta es la palabra que da vida. Y no cualquier vida, da vida en abundancia. El diablo vino a hurtar, a matar y a destruir, pero Jesucristo vino para que tengamos vida y la tengamos en abundancia. Bendito sea el nombre de Jesús. Alguien diga gloria a Dios. Por eso esta noche necesitamos nosotros. Hay 5 cosas que usted tiene que hacer con la palabra. Número 1, leerla. Hay que leer la Biblia. A su nombre sea la gloria. Así sea poquito. Amén. Estaba mirando, hablando acerca de la lectura de la Biblia. Y dicen que si usted quiere leer la Biblia en un año, usted lee 3, 4 capítulos diarios. Se va a demorar de 15 a 25 minutos diariamente. Si usted la quiere leer en 6 meses, lee de 6 a 7 capítulos diarios, que la Biblia tiene 1189 capítulos. De 30 a 40 minutos diarios, lees la Biblia en 6 meses. Si la quieres leer en 3 meses, entonces de 12 a 14 capítulos diarios y la lees leyendo 1 hora aproximadamente. Y si la quieres leer en un mes, te lees de 39 a 40 capítulos diarios, o sea, de 2 a 3 horas diarias leyendo la Biblia, y en un mes lees la Biblia. Diga amén. Pero no le estoy invitando a que la lea en un mes. Le estoy invitando a que la lea. Diga gloria a Dios. Así saque 5 minutos diarios de su día apretado, ajustado, para leer la palabra de Dios. Alguien diga amén. Y como les decía en días anteriores, léala sistemáticamente. No lea al azar, no lea por leer. Y si no tienes aún la costumbre o la práctica de hacerlo, comienza con libros sencillos,
más entendibles. Y arranca con un evangelio, el evangelio de Mateo, y dice: hoy voy a leer el capítulo 1, mañana leo el capítulo 2, pasado mañana el capítulo 3, hasta que acabo el libro de Mateo. Y luego, si quieres, te vas al libro de Génesis y lees un capítulo hasta que acabas Génesis. Y después, si quieres, arrancas con un salmo, con los salmos, y dice: yo voy a empezar con un salmo 2, salmo 3, salmo 4, hasta que acaban los salmos. Y vuelves otra vez a Marcos capítulo 1, capítulo 2. Me estoy haciendo entender. Todos los días un capítulo de la palabra, pero sistemáticamente, no llegando así: vamos a leer, a ver qué leemos aquí en la Biblia hoy. No, agarre y diga: me voy a hacer la meta de leerme este libro de la Biblia. Son 66 libros. Y si usted se lee el Evangelio de Mateo, ya se leyó un libro. Cuando le digan: ¿y cuántos libros te has leído este año? Me leí Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Me he leído 4 ya. Alguien diga: gloria a Dios. Porque cuando leemos la Biblia, hermanos, la palabra de Dios nos da crecimiento espiritual. Y usted tiene que leer la Biblia, usted tiene que oír la palabra de Dios. Amén. Escuchar la palabra de Dios en medio de tantas voces que usted escucha diariamente. Escuche la palabra de Dios, porque usted escucha voces por doquier. Las redes sociales, los vecinos, los amigos, los compañeros de trabajo te están bombardeando todos los días. Por eso, cuando usted en un momento a otro dice: hombre, ¿yo por qué estoy triste? ¿Y yo por qué estoy aburrido? ¿Y yo por qué estoy cansado? Por tantas cosas que estás escuchando diariamente. Y hay personas que cuando te hablan, en vez de aportarte, te desgastan. Si es verdad lo que estoy diciendo. Hay relaciones con las que uno está hablando, o en el trabajo, o alguna amistad, y en vez de aportarle a uno, como que sus palabras, en vez de sumarte, te restan, te desmotivan, te hacen perder las ganas y la fe. ¿Sí se ha encontrado esas personas usted? Yo ¿para qué me puse a conversar con este irresponsable? No le hubiera contado nada. Alabado sea el nombre del Señor. Por eso la Biblia dice que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y cuando menos usted empieza a hacer cosas que usted no hacía, hablar de una manera que usted no hablaba, actuar de una forma que usted no actuaba. Y ahí vienen los dichos populares: el que anda entre la miel. Eso sí lo saben, va, pregúnteles un versículo y verás. Pero son los dichos. Así mismo, apréndete la palabra de Dios. Pero eso empieza a afectarlo a uno por lo que uno está escuchando. Alguien diga: gloria a Dios. Necesitamos oír palabra de Dios todos los días. Porque la palabra te inspira. La Biblia dice que la fe viene ¿por dónde? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. Si usted quiere más fe, lea más Biblia, lea más palabra de Dios. Voy a leer la Biblia, pero también voy a oír la palabra de Dios. Esta palabra tiene poder. No solo la lees, no solo la escuchas, sino que también la meditas. ¿Qué es meditar? Meditar, usamos la palabra reflexionar. Meditar, usamos la palabra que dicen que hacen las vacas cuando comen el pasto: rumean. Y ellas están comiendo el pasto, lo bajan, vuelven y lo sacan, le sacan más jugo, vuelven y lo tragan, vuelven y lo sacan, hasta que le sacan todo el jugo. Nosotros necesitamos rumiar la palabra de Dios. ¿Y sabe cómo yo puedo rumiar la palabra de Dios? Que usted escuchó un mensaje o usted leyó un versículo y usted lo tiene presente. Por eso usted tiene que aprender también a escribir.
Aprenda a cargar su cuaderno, su agenda, sus hojas. Va a estar escribiendo este versículo, el mensaje, enseñaron esto y me gustó este. Voy a anotar aquí, el pastor habló de esto, el hermano habló de esto. Y empiezo yo, eso me ayuda, eso desarrolla un aprendizaje. Alabado sea el Señor. Ay, pastor, es que yo soy tan malo para memorizar, porque eres malo para escuchar. Y la Biblia dice: todo hombre sea tardo para airarse, tardo para hablar, pero pronto para oír. Los mejores comunicadores dicen que si usted quiere aprender a hablar bien, tiene que aprender a escuchar bien. El problema es que mucha gente no ha aprendido a escuchar, sino a hablar. Una de las cosas que particularmente me tocó aprender a desarrollar, porque a mí me gusta hablar mucho, fue aprender a oír. Y cuando yo estoy alrededor de una persona que sé, que sabe, que tiene un conocimiento o que tiene una experiencia que yo no he tenido, yo quiero dejar que esa persona hable. Alabado sea el Señor. Yo recuerdo un día me tocó ir a recoger al hermano Álvaro Torres al aeropuerto para llevarlo a un campamento que lo habíamos invitado. Iba con otro compañero y el compañero hable. Y hermano Álvaro, si le contara, y hermano Álvaro, yo estaba, cállate, hombre. A usted escucho todos los días, pero al hermano Álvaro, o sea, aprovechemos este momento para que hable. Me estoy haciendo entender. Aprenda a escuchar. A su nombre sea la gloria. Porque cuando escuchas aumentas el saber. Oirá el sabio y aumentará el saber. A su nombre sea la gloria. Diga gloria a Dios. Vas a escuchar y vas a meditar la palabra. Estás escribiendo, estás recibiendo, estás rumiando. Eso que leí esta mañana lo tengo ahí presente. Eso que escuché esta mañana lo comparto con alguien. Amén. Vuelvo y lo hablo, se lo pregunto, se lo consulto a mi esposa, se lo comparto. Ole, este versículo, ella me dice, yo le digo, y empecé, hay una meditación, mi hija me pregunta, ¿y este versículo qué significa? Y yo le hago y hacemos, y ella me argumenta y le hablo. Eso es rumiar la palabra. Me estoy haciendo entender aquí esta. Necesitamos meditar en la palabra de Dios. Por eso el texto del Salmo 1 dice: bienaventurado el varón que no anduvo en camino de pecadores, ni estuvo en silla de escarnecedores, ni en consejo de malos. ¿Qué consejos está oyendo usted? ¿Quiénes son sus consejeros? ¿Quiénes son tus consejeros? Dios tiene que ser tu consejero. No ande en el consejo de los malos, sino que medita en la palabra de Dios. ¿Cuándo? De día y de noche. Será como un árbol plantado junto a corrientes de aguas que da ¿qué? Su fruto en su tiempo. A su nombre sea la gloria. Y todo lo que hace prosperará. Necesitamos la prosperidad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Pero es meditando en su palabra, leyendo, escuchando, meditando. Pero también necesito memorizar la palabra. No tienes que tomar el versículo más largo. Empieza a memorizar esos versículos, así sean los cortos, pero empieza a guardar, a guardar, a guardar, a guardar. Una de las cosas que usó el pueblo de Israel para la educación de sus hijos, en algún tiempo empezaron en la educación a decir
que no había necesidad de memorizar, que no sé qué, pero ya está la educación diciendo otra vez, hey, un momentico, si hay que memorizar, si hay que volver a la memorización, porque hay cosas que requieren de eso. Y el pueblo de Israel usó la memorización como un método de aprendizaje. Y le dijo el Señor, dígale a los hijos de Israel que estas palabras que yo te mando hoy se las repetirás a tus hijos. En la mañana, en la tarde, en la noche, estando en el trabajo, al comer, o sea, y escríbelas en los dinteles. Alabado sea el nombre del Señor Jesús. ¿Usted recuerda cuando antes las casas de los pentecostales tenían cuadros con versículos? Amén. Ya es muy raro uno llegar a una casa de un pentecostal que haya un cuadro con versículos. Bueno, hubo una época, mi suegra vendió mucho un cuadro que decía ríos de agua viva, el que cree en mí, como dice la... Y uno de alguna otra manera llegaba a esas casas y eso le quedaba a uno aquí. ¿Sí me estoy haciendo entender o lo estoy haciendo recordar esa época? Alabado sea el Señor. Era alguna manera de colocar en los dinteles de nuestras puertas, en los postes, la palabra de Dios. Necesitamos volver, hermanos, a memorizar la palabra. Y lo último, necesitamos aplicar la palabra, ponerla por obra. Porque el impacto, hay artículos, usted los puede encontrar en el internet, artículos científicos de investigaciones que han hecho que las personas que leen la Biblia 3, 4 veces a la semana regularmente tienen menos estrés. Sufren menos de ansiedad. A su nombre sea la gloria. Tienen un mejor bienestar. Bendito sea el Señor. La gente que se congrega a meditar en la palabra, a estudiar la palabra, a oír la palabra, tienen una mejor forma de vida. Es que esta palabra tiene mucho poder. Y yo quiero invitarlos esta noche a que leamos la Biblia, a que escuchemos la palabra, a que meditemos en la palabra, a que apliquemos y a que memoricemos la palabra de Dios. Alguien diga gloria a Jesús. Otra alabanza fuerte para el Señor. Porque la palabra nos va a dar crecimiento espiritual. Nos va a permitir a nosotros desarrollar mejor nuestra comunión y nuestra relación con Dios. Porque la Biblia, el libro de la Biblia no tiene el propósito de demostrarle al hombre que Dios existe o que Dios es real. La Biblia tiene el propósito de afirmar que hay un Dios, no demostrar. Por eso cuando arranca la Biblia arranca: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Cuando leemos la Biblia desarrollamos crecimiento espiritual. La palabra nos da sabiduría. ¿Tiene alguno falta de sabiduría? Pídala a Dios, el cual la da en abundancia. Porque en la palabra de Dios hay enseñanzas del amor, del perdón, de la paciencia. Hay enseñanzas de la humildad, del trabajo, del esfuerzo. Cuando yo escucho la palabra de Dios, hay enseñanzas, hay principios para el trabajo, para la familia, para las relaciones. Es la palabra de Dios quien nos da la paz que el mundo no puede dar. Por eso cuando usted esté bajo ansiedad, porque todos aquí podemos estar bajo ansiedad, la Biblia dice: echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. A su nombre sea la gloria. Por nada estéis afanosos, dice Filipenses 4, sino que sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con acción de gracias, y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros pensamientos y vuestros corazones en Cristo Jesús. Alguien alabe fuerte el nombre
del Señor Jesucristo. Necesitamos atesorar la palabra. Necesitamos que la palabra de Cristo more en abundancia en nuestros corazones. Alguien diga amén. La Biblia dice que Josué tenía una gran misión. Y la misión de Josué era conquistar todos los reinos de aquel lugar. Y el Señor le había dado una promesa: nadie te podrá hacer frente en todos los días de tu vida, nadie. ¿Y cuál era la base o la garantía de eso? Con unos enemigos más grandes, más fuertes. La garantía de eso era que el Señor le había dicho: solamente esfuérzate y sé valiente en guardar, en leer la ley de Moisés. No te apartes de ella, ni a diestra ni a la derecha, ni a siniestra ni a la izquierda. Era el único mandamiento que el Señor le había establecido a Josué. Esfuérzate y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas, dígalo conmigo, prosperado en todas las cosas que emprendas. Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. A su nombre sea la gloria. A su nombre sea la gloria. Yo estoy hablando esta noche de la prosperidad de Dios. Yo estoy hablando de la prosperidad que viene de Dios, porque la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Necesitamos que Dios nos prospere en todo lo que nosotros emprendamos. A su nombre sea la gloria. Por eso el Señor, cuando habló a sus discípulos de la palabra, les dijo: hay dos hombres, uno sabio y uno necio. El necio es el que edifica su casa sobre la arena, y cuando vienen los vientos y vienen los ríos y dan con ímpetu contra la casa se cae y la ruina es grande. Y dice: este se compara al hombre que oye la palabra. Él la escucha, no es que no la esté escuchando. A su nombre sea la gloria. No les está hablando a los inconversos. Ese mensaje de Jesús no es para los inconversos. Está hablando a sus discípulos. Dice: es el que oye la palabra. El mundo no está oyendo la palabra, así que no está hablando a los inconversos, nos está hablando a nosotros. El que oye la palabra y no la pone por obra es comparado con ese hombre insensato. A su nombre sea la gloria. Porque aquí todos estamos oyendo la palabra de Dios. Bendito sea el Señor. Así que aquí no va a haber ninguna diferencia. Pero el Señor dice: pero hay otro hombre, es el sabio. ¿Y quién es el sabio? Es el entendido. ¿Y quién es el entendido? Pues que también oye la palabra. No oye una palabra diferente. No, es que el sabio oyó un mensaje diferente. No, oyó el mismo mensaje del necio. Yo me estoy haciendo entender, aquí está. Pero mientras el necio dijo:
Yo ya he oído eso. El necio dijo, no, va a ser verdad eso. El sabio dijo, yo voy a poner en práctica eso que escuché. Y dice Jesús, lo comparo al hombre que edifica su casa también, pero no la edifica sobre la arena, la edifica sobre la roca. Y también vienen vientos, y también crece el río, y también hay inundaciones, y también dan con ímpetu contra la casa, pero la casa no cae porque está fundada sobre la roca. Alguien diga gloria a Dios. ¿Y qué significa, según el texto y el contexto de Jesús, estar fundado sobre la roca? Hemos dicho muchas veces, Cristo es la roca, pero el contexto de ese texto, el que está fundado sobre la roca, es el que oye la palabra y la pone por obra. Ese es el que está fundado sobre la roca. Iglesia, yo se lo digo con mi experiencia. Esta palabra tiene poder. Escuche la palabra. Ponga por obra la palabra. Póngala en práctica. Así nos cueste ponerla en obra, así nos cueste, así nos toque dejar cosas, soltar cosas, hermano, pero es que yo necesito, haga lo que la palabra le está diciendo. Cuando usted obedece la palabra, le pasa como aquellos que ya no tenían vino, pero la madre de Jesús les dijo, hagan todo lo que Él está ordenando, así no parezca lógico. ¿Qué hay que hacer? Llenen las tinajas de agua. Parece muy sencillo, muy normal. Hagan caso. Y cuando llenaron las tinajas de agua, llévensela al maestresala. Eso es muy normal. Pues hagan caso. Y se la llevaron al maestresala. Y cuando la llevaron donde el maestresala y la probó, vio que el agua se había convertido en vino. Dijo, señores, todo buen hombre sirve primero el buen vino, pero en esta casa hay algo diferente. Dejaron el buen vino para lo último. Alguien me está oyendo aquí en esta noche. Hay un milagro que Dios va a hacer con nosotros, pero alguien tiene que oír la palabra y obedecer la palabra. Alabado sea el Señor. Alabado sea el Señor. Hay inmenso poder en el nombre de Jesús. He dicho, hay inmenso poder en el nombre de Jesús. Vamos a decirle a Dios, Señor, danos oídos dóciles. Señor, danos corazones con mansedumbre para escuchar tu palabra y ponerla por obra. Porque a veces nos cuesta, tenemos tantas ideas, tantos argumentos, nos llenamos de incredulidad, de cobardía, de temor. Pero esta noche echamos fuera todo temor en el nombre de Jesús de Nazaret. Echamos fuera toda incredulidad en el nombre de Jesús. Echamos fuera toda cobardía en el nombre de Jesús. Sé valiente esta noche, dice el Señor. Esfuérzate, dice el Señor, en poner por obra esta palabra. Y todo lo que emprendas este año 2026, Él lo va a prosperar. He dicho, Él lo va a prosperar. Todo lo que masita trabajando, todo lo que hagas te va a ir bien. Alguien te va a tener que preguntar cuál es el secreto. Alguien te va a tener que preguntar y te va a decir cómo le hace para que le vaya bien, cómo le hace para que funcionen las cosas. Tengo un secreto. Tengo la palabra de Dios que es viva y que es eficaz. Tengo la palabra de Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Te adoramos, Señor.
Te adoramos, Señor. Yo recuerdo en mi juventud, yo trabajaba con una hermana de la iglesia. Yo era el vendedor de la empresa, ella era la secretaria. Y teníamos un jefe bien ogro, de esos jefes bien agrios, que desde que arranca uno el trabajo, ya la presión, ya molestando, ya tratando mal. Y un día le dije, hombre, hagamos un devocional siempre antes de empezar a laborar. Y llegábamos 10 minutos antes y abríamos la Biblia. Siempre llevábamos la Biblia ahí en el maletín y empezamos a leer 2, 3 versículos antes de empezar. Y íbamos a orar. Y cuando hacíamos ese devocional, ese hombre llegaba tranquilo, llegaba mansito. A su nombre sea la gloria. Pero cuando como que no podíamos tantas cosas y no alcanzamos a hacer el devocional, aquel hombre llegaba y miraba yo a mi compañero y le decía: mi Yerlandi, hoy no leímos la Biblia. Alabado sea el nombre del Señor. Por la palabra Jesús echaba fuera los demonios. Por la palabra Jesús sanaba a los enfermos. Hermanos, lea la Biblia, léala en voz alta en su casa también. Alguien diga gloria a Dios. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. La Biblia abierta en el Salmo 91 no tiene ningún poder. El diablo puede soplar y cerrarte la Biblia, pero la Biblia abierta y la Biblia en el corazón y la Biblia en la boca sí tiene mucho poder. He dicho sí tiene mucho poder. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Hay poder en el nombre de Jesús. Ay, pastor, que es que hay tantos demonios en mi cuadra, tantos demonios en mi casa. Abra la Biblia, predique la Biblia, pronuncie la palabra, invoque su nombre. Ay, menso pamasita raba y tarramuta rabasita la bajanda. Hay poder. Santo, arrabababasita. Te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Alabanzas, alabanzas. Santo, santo. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le tuvimos por herido, por azotado de Dios y abatido. Mas Él llevó nuestras enfermedades, sufrió nuestros dolores, y por su llaga fuimos nosotros curados. Yo sigo creyendo que hay sanidad en la palabra de Dios. Alguien tiene que alabar al Señor. Alguien tiene que alabar al Señor. Cuando los demonios escuchan Amanda Ribasanda que Él los exhibió públicamente y triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario, eso les provoca dolor de cabeza si les puede dar, porque les recuerda lo que hace más de 2000 años sucedió en el Calvario. Anda rabota rabajanda. El Cristo de la gloria los venció, los derrotó, los sometió, los exhibió. Alguien tiene que alabar a Jesús. Alguien tiene que adorar a Jesús. Es que las armas de nuestra milicia no son carnales, no son carnales, son poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Esta noche hay inmenso poder en la palabra de Dios.
Alguien tiene que soltarse esta noche. Alguien tiene que soltarse esta noche. Y cuando arriba torrabasanda, y conoceréis la verdad, y la verdad os hará libres. Esta noche hay libertad en el nombre de Jesús. He dicho, hay libertad en el nombre de Jesús. Por la palabra que he predicado, yo te declaro libre en el nombre de Jesús. Se sueltan las cadenas, se rompen las cadenas en el nombre. Libres, libres por la palabra, sanos por la palabra. Tomas. Alguien alábelo esta noche. Alguien adórelo esta noche. Suelte su alabanza. Suelte su adoración. Suelte. Aleluya, aleluya, aleluya. Que nada te impida, que nada te impida. Adóralo en el nombre de Jesús. Adóralo en el nombre de Jesús. Adóralo en el nombre de Jesús. He predicado su palabra esta noche. He predicado su palabra esta noche. Él envía su palabra. Él envía su palabra esta noche. En el nombre sacrosanto de Jesús. Arrabanda arriba basita la bahaya. Amando arriba batira rabajanda. Bromanda arriba batusa maya. Brita la andarababatiza torromondari. Brita la maconda rababasaya. Brita la mandorrima siba turamatita. Pradura mamotariba turmatita. Shatorramatorra babotariba. Andala riuta ribotira macanda. Andorrita lita rita riba babasanda raba. Amaita la basaya tarabahaya. Di la palabra, di la palabra, di la palabra, di la palabra.